Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. Noticias Hablamos de... El proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural que tramita la Asamblea Nacional plantea eliminar el examen de evaluación Ser Bachiller y el retorno del bachillerato por especialidad. El examen nacional de evaluación educativa Ser Bachiller será eliminado como mecanismo de admisión al sistema de educación superior, contempla la propuesta, cuyo informe para segundo debate se encuentra listo. La disposición general 17ª del proyecto determina que ese examen en ningún caso podrá ser considerado mecanismo de admisión de ingreso a las universidades. Ocho de la mañana con 39 minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión, y saludamos con la legisladora de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Amapola Naranjo. Legisladora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Punto Noticias. Les acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿En qué le va a beneficiar a los ciudadanos, a los estudiantes, en este caso, la eventual eliminación del examen Ser Bachiller, así como el retorno a esa modalidad de bachillerato por especialidades? Hay un estudio que demuestra que eso es lo que le conviene a la educación, que va a mejorar su calidad o en el mejor de los casos que les va a garantizar el acceso a las universidades. Claro que sí, muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, dentro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología hemos aprobado ya el informe para segundo debate de las reformas a esta ley que viene ya debatiéndose algo así como 3 años, y así es, así debe ser la discusión de las leyes. Hemos tenido un proceso sumamente participativo, escuchando a todos los sectores e incluso participando activamente con todos en la redacción de los artículos. Por supuesto, hay un pedido general de padres de familia, de estudiantes, de toda la comunidad educativa, en el sentido de eliminar el examen Ser Bachiller. En todo caso, lo que está previsto en la ley es que no puede ser condición para el ingreso a la educación superior. La educación superior tiene su propia ley, y las universidades en su autonomía igualmente establecen sus propios requisitos para el ingreso a la universidad. Sabemos que el INEVAL es el instituto encargado, que tiene autonomía, por supuesto, es el encargado de la evaluación del Sistema Nacional de Educación. Estamos hablando de la intercultural, de inicial a bachillerato, y es precisamente este objetivo el que tiene que llevar: medir la calidad del aprendizaje, la calidad de la enseñanza también, y esto es bueno para la educación en general. Bien, yo creo que como era antes, rendíamos exámenes de bachillerato para graduarnos. Y lo que se trató en un momento es de hacer el examen unificado del bachillerato y también para el ingreso a las universidades. Esto se ha separado y aún así hay inconformidad. Yo considero que la realidad dura, cruel que realmente afrontamos es la desigualdad, porque hay brechas de desigualdad enormes que tienen que ir siendo superadas con el tiempo, con políticas públicas efectivas que ahora están vigentes. Por ejemplo, no es lo mismo que un estudiante que salga de una escuelita comunitaria, escuelita con cariño, lo digo, no es lo mismo que salga de una unidad educativa del Milenio. Aquí yo creo que todavía hay mucha tela por cortar. No es cuestión de tener compasividad por la desigualdad, sino de buscar realmente soluciones profundas, que son una serie de políticas públicas que ahora mismo con este gobierno han sido destrozadas. El MIES ya no es MIES, el Ministerio de Educación ha sido recortado brutalmente también en su presupuesto, y en este año, solamente en el 2020, una cosa de $1,000 millones.
y esto es sumamente perverso, cruel para el sistema, ¿no? Todas las unidades educativas han sido olvidadas en su mantenimiento y si comparamos una escuela comunitaria, no tiene acceso a Internet, no tiene toda la tecnología instalada para la educación de nuestros chicos y sin embargo se ha puesto sobre el tapete un sentimiento de cariño de la comunidad, la cercanía, que está bien, la cultura está muy bien para nuestras comunidades, pero eso no quiere decir que la calidad vaya a ser de lo peor, sino que tienen que tener igual instalaciones técnicas tecnológicas para que haya pues ese nivel de educación de calidad. Esto tiene que medir el INEVAL, siempre estará ahí y bueno, habrá otras formas de medir la salida de los estudiantes de la educación básica superior, ¿no? Como es el bachillerato. Igualmente decir que se han incorporado otras formas de bachillerato, otras modalidades, y esto es bueno porque obedece a la realidad que vivimos, ¿no? Creo que se adaptarán las instituciones educativas, por supuesto la Autoridad Educativa Nacional estará ahí presente para determinar cómo se va a evaluar la salida de los bachilleres. Si bien ya este examen podría eliminarse, todavía no, porque requiere el debate, requiere la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, donde interviene más ampliamente toda la representación de la ciudadanía, y también recordemos que esto va al Ejecutivo porque el presidente es colegislador y esperemos el veto. Esto está por darse, sin embargo, aún ahora yo tengo llamadas, pedidos de talleres, de más mesas de trabajo, pese a las que ya las hemos hecho, siempre habrá cabos sueltos y derechos que están ahí y viene desde la comunidad educativa y tenemos que trabajar. Es decir, para el Pleno habrán todavía sorpresas, pedidos, ajustes que hay que hacer. La Autoridad Educativa Nacional tiene la obligación de, en las transitorias, pues se prevé para reemplazar este examen de ser bachiller, cómo va a quedar, y estas son cuestiones también ya reglamentarias en las que tendremos que estar pendientes. Hace algunos días, perdón que le corte, asambleísta, como siempre. Un gusto, Alexis. Hace algunos días yo recibí una alerta de un oyente que está pendiente siempre de nuestro programa, de Andrés León, y él me decía que había la posibilidad o el riesgo de que se eliminen en estas reformas la figura del bachillerato internacional en lo que corresponde al régimen Sierra y Amazonía. ¿Qué pasa con esta modalidad de bachillerato que le abre puertas, sin lugar a dudas, también a nuestros estudiantes? Todo lo contrario. No le encuentro en este momento el artículo preciso, pero reconoce el bachillerato internacional. Por lo tanto, esta disposición del gobierno que ha dado en quitarle el presupuesto definitivamente y en afectar los derechos de estudiantes que con tanta esperanza e ilusión están en este bachillerato que les demanda mayor dedicación, les demanda muchísima más estudio realmente, se ha quedado ahí. Este es un error del gobierno y tendrá que corregirse, y en la ley, en el informe como está, garantiza el bachillerato internacional. Creo que es el 43 del proyecto de reformas. Así que estamos en ello y vuelvo a insistir, todavía estamos haciendo ajustes, ya no en la comisión, sino directamente en mi caso como legisladora. Recibo observaciones de parte de docentes, de parte de padres de familia e inclusive estudiantes en el caso del bachillerato internacional. Yo he podido aclarar que está garantizado en la ley. Así es. Asambleísta Naranjo, ¿no significa esto, con todo el respeto le pregunto, un retroceso? Porque se había expresado una especie de evolución en el tema educativo, y volver hacia atrás, hacia el pasado, a lo que teníamos antes, ¿no es un retroceso? En el sentido del examen ser bachiller, ¿se refiere? Sí, en el examen ser bachiller y en el sentido de que se vuelva al bachillerato por especialidades, que es lo que había antes. Sí,
Ya, se reconocen las menciones, ¿no? Estoy buscando en este momento el artículo para leerlo debidamente. Nivel de educación bachillerato. El artículo 43. Así consta en la ley actual vigente y en el proyecto de reformas. El bachillerato general comprende 3 años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica, que antes se llamaba ciclo básico, ¿no es cierto? Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria y especializada, así como acceder al sistema de educación superior. Desarrolla en los estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y de competencias. Y tiene las siguientes opciones: A, B, C, D, en fin. Aquí, A, bachillerato en ciencias, además de las asignaturas del tronco común que tienen todos los bachilleratos, ofrece una formación en áreas científico-humanísticas y podrá tener componentes y menciones específicas y especializadas. A esto se refiere, ¿no? Ha sido una insistencia de la comunidad educativa que realmente la comisión ha recogido de parte de docentes, de padres de familia y de estudiantes y todos que han sido recibidos y autoridades en volver a tener esas menciones. Es decir, hay un tronco común en este tipo de bachillerato en ciencias y hay componentes y dice menciones específicas especializadas. Nuevamente a lo anterior, aunque hay el tronco común que antes no había. Todos reciben materias obligatorias y habrá una cierta disposición del tiempo para poder tener estas menciones. Creo que no le afecta mayormente, Yo estoy pensando en mi maestría, en una de ellas, escogimos una mención especializada. Y teníamos esa materia y los otros se dividían en otra mención que querían. Era muy poco el tiempo además, era una materia específica la que tuvimos que aprobar porque era de nuestra decisión y no le quitó el carácter general obligatorio de esta maestría. Estoy refiriéndome a una universidad de posgrado. Más o menos por ahí iba el concepto y la discusión, pero sobre todo dando respuestas a la gente. Sin embargo, vuelvo a decir, no está escrito en piedra. Tenemos que debatirlo en el Pleno y allí pues habrán otras opciones de debate y además, vuelvo a decir, el veto del Ejecutivo, ¿no? Ofrece también el bachillerato técnico y también el bachillerato en artes, cultura y patrimonio. Y más adelante ofrece los programas educativos internacionales a los que me refería, es el 43.1. Se reconocen los programas educativos que confieren certificados o títulos de organismos acreditadores o países promotores, siempre que cumplan con las disposiciones del ordenamiento jurídico que regula el Sistema Nacional de Educación. Entonces, así está ahora en el informe para segundo debate las modalidades de bachilleratos. Y estas, vuelvo a decir, estas menciones específicas y especializadas, como está escrito aquí, todavía tiene opción a debate. Le voy a trasladar una inquietud de alguien que me acaba de escribir y me dice, claro que sí, con esta reforma se quita oportunidad a los que quieren estudiar por los que van a intentar estudiar. ¿Qué le decimos al oyente que nos envía este mensaje? No, no es así. Yo creo que todos los que estudiamos vamos a estudiar, no a intentar estudiar. Hemos pasado, creo que casi todos nosotros, por el bachillerato y sabemos que es obligatorio. Teníamos que pasar el año y aprender para la vida, ¿no? Sabíamos que esto nos va a defender, nos va a dar la opción de integrarnos en alguna opción de vida, planes de vida, de eso se refiere. Yo creo que no tiene que ver nada con el comentario. Es a estudiar y a pensar en un proyecto de vida. Asambleísta Naranjo, ¿cómo quedaría entonces? Supongamos que esto pasa, se elimina el requisito del examen como mecanismo para ingresar a la universidad. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que quieren acceder a la universidad? ¿Va a ser esto una tarea, una responsabilidad de cada universidad, establecer cómo acepta o no a un estudiante? Por supuesto, las universidades tienen autonomía, la educación superior, y tienen que establecer sus requisitos para el ingreso a la universidad. Yo recuerdo que cuando entré a la Universidad Central había el libre ingreso, pero no era verdad en el fondo porque estudiamos una suerte de propedéutico
de cada universidad imponía de cuánto tiempo es. En nuestro caso parece que fue de 3 a 4 meses de mi tiempo, y luego dimos examen sobre el propedéutico que recibimos, que era una especie de nivelación de todo lo aprendido en el bachillerato y ya un paso hacia el ingreso a la educación superior. Y entonces quienes aprobamos ese examen entramos, ¿no? Por ahí ve el asunto. Ha habido mucho rechazo sobre el examen, para ingresar a la universidad, que estamos hablando ya de la educación superior. Y se separó inclusive, vuelvo a decir, el examen de ingreso para las universidades con el ser bachiller. Habrá pues otras formas, de ley va a haber. Si es que tiene que haber evaluación, lo que no se evalúa, no se mide, no se puede saber cómo estamos, a dónde avanzamos. No se puede evitar en todos los niveles el dar exámenes. Yo creo que en eso tenemos que estar claros. En mis recorridos por los territorios, que siempre los hago, yo he escuchado las voces de los estudiantes y muchos me dicen: no estamos en contra del examen, tenemos que dar exámenes y demostrar nuestros conocimientos aprendidos para salir del bachillerato y para ingresar a la educación superior. No estamos en contra de eso. Me han dicho, otros chicos entienden que el Estado les impone una carrera en otra provincia, por ejemplo, en otras universidades, y les hemos recordado siempre que jamás el Estado les ha impuesto, que los chicos escogen. Los medios de comunicación y algunos actores políticos construyeron ese relato de que el Estado les estaba imponiendo. Claro. Que fue, digamos, era parte de una campaña sucia de desprestigio, claro, y demás. Yo le quiero trasladar otra inquietud, claro, de otro de nuestros oyentes, asambleísta. Estamos, claro, conversando con Amapola Naranjo, que es legisladora por la bancada de la Revolución Ciudadana. Nos dice sobre los colegios de artes: hay 2 tipos de bachillerato artístico. La propuesta que lleva adelante se fortalece una en detrimento de otra. El uno es bachillerato complementario artístico y el otro es bachillerato técnico artístico. ¿Qué pasa en el caso de las escuelas o colegios de arte? Bien, yo acabé de leer precisamente estas 3 modalidades de bachillerato que están en el informe. Bachillerato en ciencias, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Asignaturas, todas tienen asignaturas del tronco común, ahorita como está en la ley de educación vigente y como está también para el informe al segundo debate de las reformas. El bachillerato técnico, aquí es la modalidad B, ofrece una formación en áreas técnicas, artesanales, artísticas o deportivas, que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o económico. Se fundamenta en el aprendizaje teórico-práctico, orientado al desarrollo de competencias, habilidades y destrezas. Mientras que en la modalidad C, Bachillerato en Artes, Cultura y Patrimonio, comprende la formación con contenidos especializados en artes, estudios de la cultura y patrimonio. Es escolarizada, secuenciada y progresiva, y que por su naturaleza requiere de un inicio temprano de acuerdo a la especialidad y conlleva a la obtención de un título de bachiller en Artes, Cultura y Patrimonio. En fin, así está básicamente los 2 bachilleratos. Yo pretendí en la propuesta personal de mi despacho que este bachillerato técnico en artes, que le llaman, como son los colegios de artes que lo están impartiendo, eleve el nivel de formación artística con este otro bachillerato en artes, cultura y patrimonio que básicamente lo imparten los conservatorios de nivel medio. Pero el pedido, yo he respetado el pedido de la docencia, de los padres de familia y de los estudiantes de estos colegios en artes, colegios de artes, que me han pedido que se quede como esté, que no desaparezca dentro de la modalidad del bachillerato técnico esta formación artística, ¿no? Entonces, por eso le llaman bachillerato técnico artístico, que solamente tiene la formación en artística en 3 años, con poquísimas horas de estudio. Ojalá se aumenten, esto ya depende de la reglamentación, pero es un pedido de ellos, mantener este tipo de bachillerato en estos colegios. Un ejemplo emblemático de un colegio de artes que tiene todo el bachillerato comprendido con todas las materias, desde inicial hasta el bachillerato,
y solamente los 3 años de formación artística. Es el Ulpiano de la Torre de Imbabura, muy reconocido inclusive. Entonces así se queda, tal como han pedido. Y el bachillerato en Artes, Cultura y Patrimonio, que requiere iniciación temprana, la ofertan ahora también les han puesto colegios de arte, y para diferenciarlos en su especificidad requieren volver al nombre anterior, que eran conservatorios de nivel medio, especializados específicamente en música y también en danza, ¿no? Hay el emblemático Instituto Nacional de Danza, que requiere iniciación desde los 9 años. Y también estos conservatorios de nivel medio requieren iniciación temprana para ese bachillerato. Ese seguirá así en su especificidad. Asambleísta Naranjo, ¿sí? esta reforma no? incluye otros temas, como por ejemplo que a través de esta ley quieren garantizar una mejora salarial, justa por supuesto, para los maestros cuya remuneración base será de 2.5 salarios básicos unificados, equivalente a $1,000, el retorno a las 10 escalas salariales, la recategorización de los docentes, la jubilación de los maestros a los 30 años de servicio sin límite de edad, la recuperación de las escuelas y colegios militares, volver al tema de la exclusividad, para unos sí, para otros no, normas para erradicar la violencia sexual en los establecimientos educativos, entre otros. ¿Cómo por ley van a garantizar mejorarle el sueldo a los maestros si no tenemos recursos en el Estado? Usted ha visto cómo a todo el mundo le deben, a los gobiernos autónomos descentralizados, no se paga a tiempo los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y por qué volver a este tema de los colegios exclusivos, solo para militares o solo para parientes de militares o familiares de militares? ¿Por qué no puede estar esto englobado en el Ministerio de Educación? Claro, lo primero era los derechos de los docentes. Bueno, sabemos que recursos hay, pero que este gobierno ha desviado esos recursos sagrados de la educación, incluso recortando los presupuestos tanto de la educación superior como de esta que es desde inicial a bachillerato, la educación intercultural. Hay recursos, hemos tenido una administración nefasta en economía y se han desviado de manera preferente al pago de la deuda externa, etcétera, ¿no? Es decir, con compromiso político por el pueblo, con honestidad, combatiendo en todo momento y no tolerando la corrupción, va a haber recursos. Y yo creo que los derechos de los docentes están ahí como derechos humanos y tienen que ser escuchados, y por ello están constando ya en la ley. Lo segundo, sobre la educación militar, ha habido una petición incesante de parte de la comunidad educativa también, padres de familia, estudiantes, autoridades militares, que han comparecido de manera insistente y ha habido mesas de trabajo al respecto, quienes han pedido que, por garantizar en primer lugar los derechos de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes, hijos de militares que tienen pases a una provincia, a otra por sus servicios, por su naturaleza y además por esa disposición constitucional que le permite a las Fuerzas Armadas y a la policía contribuir al desarrollo nacional. Sabemos que desde las Fuerzas Armadas especialmente se contribuye con la construcción de carreteras, con construcción de infraestructura distinta, también en la gestión de riesgos de parte de las Fuerzas Armadas en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional. Basados en esa naturaleza intrínseca de Fuerzas Armadas, sobre todo, de los pases que tienen que llevar y de que sus hijos se quedarían sin el acceso a una educación, es que empezaron a nacer estas instituciones militares. Y también sabemos que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, designa un presupuesto para el mantenimiento, para, sobre todo, gastos operativos de esas instituciones educativas. Y anteriormente, esas instituciones educativas cobraban pensiones a los padres de familia para el mantenimiento, construcción, etcétera, de infraestructura y equipamiento. Esto es lo que sucedía. En la ley, como está vigente ahora, se puso que la Autoridad Educativa Nacional es la que tiene que regular, controlar ese tipo de educación. Pero además que como hay plata del Estado, debería ser libre el acceso para todo el mundo, no solamente para hijos de militares.
y que tiene que ser gratuita porque es educación pública. Así está ahora. Lo que han pedido es nuevamente volver a tener esa administración total de la educación, recibiendo, por supuesto, el aporte del Estado para la operatividad y como ayuda. Como no les alcanza, tienen que volver a pedir pensiones. Pero miren que es un pedido sobre todo de padres de familia, quienes han comparecido insistentemente a la comisión. Hasta aquí se ha pedido, no de todas las instituciones educativas, han pedido solamente de las emblemáticas, ¿no? Creo que son 6 instituciones. Así está hasta ahora, acogiendo los pedidos de la comunidad educativa. Muchos de nosotros no estuvimos tan a favor y decíamos, pero es que tiene que haber el acceso para todo el mundo. Y en vista de que exigen los padres de familia, se aprobó el segundo debate así como está, que esas instituciones emblemáticas sean las que tengan esa administración exclusiva de las Fuerzas Armadas y ya no con autoridades, profesores que tenían de parte del Ministerio de Educación. Han pedido nuevamente volver a tener la administración y nuevamente volverán a establecer para complementar los gastos, las instalaciones y todo lo que requieren de un cobro de pensiones que, como sabemos, la Autoridad Educativa Nacional tiene que controlar y regular también ese cobro de pensiones. Así está hasta este momento. Muchísimas gracias, asambleísta Amapola Naranjo. Estaremos pendientes de cómo avanza esta reforma. Muy amable, muchísimas feliz año. Gracias por la oportunidad. Un buen día para todos. Un feliz año. Un feliz año para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La legisladora Amapola Naranjo, integrante de la Comisión de Educación, ustedes la han escuchado y sacan sus propias conclusiones. Punto Noticias, apasionados por las noticias.